Empiezo tomando las palabras de nuestro Señor, que vienen a ser como el principio, el contenido y el punto final de todo este domingo, y acaso también de la vida entera. Todo lo otro que yo pueda decir como eco de la palabra escuchada es un comentario a esta frase de Jesús. Yo quisiera que a lo largo de estos minutos o durante estos minutos pudiéramos quedarnos con algunas frases, pensamientos que fueran como un eje para trabajar a lo largo de esta semana. La frase que resume, sintetiza todo es: denles de comer ustedes mismos. De esa respuesta que nosotros podamos dar, en realidad depende todo. Por eso a veces en las homilías podemos distraernos o hacer pie en una cosa más que en otra. Bueno, yo quiero proponerles que podamos hacer pie en esta frase, que lo resume todo. Compartí lo que tenés, entregalo, dalo. Los domingos anteriores estuvimos escuchando a Jesús que nos hablaba de la presencia hoy entre nosotros del reino de los cielos, del reino de Dios. Y para eso entonces en el capítulo 13 fuimos compartiendo toda esa serie de parábolas. A Jesús le interesa enseñar a sus discípulos y a la gente que lo escucha en qué consiste la centralidad de su mensaje. Mateo 5, las bienaventuranzas, pero también la realidad hoy de la llegada del reino de Dios, que todo lo transforma. Muchas veces cuando oímos hablar de esta expresión, el reino de los cielos, bueno, estamos pensando en el día de mañana cuando nos encontremos con Dios cara a cara. Y esto no es así. El reino de Dios ya está presente entre nosotros. Lo escuchábamos recién en las mismas palabras de Pablo. Lo importante está en el amor que Dios nos tiene y que nos mostró en Jesús. Podríamos decir nosotros hoy, lo importante está en el amor que Dios nos tiene y que hoy se hace presente a través de cada uno de nosotros. O también en el Salmo, abres tu mano, Señor, y nos sacias. Esto es lo propio de Dios, proveer. Dios ve antes de nuestras necesidades y nos da, y ahí tenemos que confiar, lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y en el modo en el que lo necesitamos. Y como cualquiera de ustedes, papá y mamá, que saben que un hijo muchas veces caprichoso, que va aprendiendo en la vida, va madurando, siempre pide de más y no siempre se le da eso de más que pide porque no es bueno, pues del mismo modo, del mejor modo, Dios como Padre, que sabe más, nos da lo que necesitamos. Pero el punto es que nos da lo que necesitamos por medio de nosotros. Esa es la clave. Fíjense, también en la primera lectura, el profeta Isaías toma la voz de Dios y le promete al pueblo un pan, una bebida, una comida que van a saciar plenamente. Y acá viene como, me parece, un segundo eje para nosotros en esta semana, esta pregunta que también quede como un eco. ¿Por qué gastan en lo que no alimenta? Esta pregunta admite infinidad de respuestas. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué estoy desaprovechando el pan que sí sacia que Dios me ofrece? ¿Por qué me vivo quejando por lo que tuve y ya no tengo, por lo que tal vez deje de tener o por lo que tal vez nunca tenga? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué se aquieta el corazón, se entristece? Hay que buscar el pan que alimenta. De esto se trata. Y el Evangelio, Mateo, nos va a poner frente a este desafío. Acá hay que
yo quiero recoger un par de enseñanzas que me parecen importantes. La primera de ellas es, Jesús le acaban de notificar que Juan el Bautista, su primo, el precursor, había muerto. Entonces Jesús piensa, ¿no? Quiero descansar, quiero rezar. Y allí parte, se retira. Pero la multitud lo sigue. Y esto es algo muy lindo. Jesús no prioriza o antepone su cansancio, sus ganas de rezar o lo que fuera, a lo que sus ojos ven. ¿Y él qué ve? Una multitud que está hambrienta, que está enferma, que está cansada. Y entonces, ¿qué hace? Jesús lo de siempre. Enseña, predica y también cura. Y se ve que los apóstoles estaban un poco cansados y también un poco preocupados porque se hacía tarde, el lugar era desierto. ¿Y qué ven los discípulos? Un problema en el que aparentemente ellos no tienen parte. Mirá, se hace tarde, Señor, y hay mucha gente que se vuelvan para poder comer. Y Jesús directamente contesta con esta frase: denles de comer ustedes. Esto es fuerte, pero nos viene muy bien como enseñanza recordarlo, para repasar un poco la escena. Jesús no hace nada sin sus discípulos. Fíjense, los discípulos escuchan de parte de Jesús esto que Jesús les dice: denles ustedes de comer. Los discípulos le llevan a Jesús esos 5 panes y 2 peces. Los discípulos distribuyen esos 5 panes y 2 peces entre la multitud. Los discípulos recogen todo lo que sobró hasta llenar esos 12 canastos. El evangelista nos está queriendo decir una de las grandes claves en la historia de la espiritualidad. Dios, que lo puede hacer todo, sin embargo no lo hace todo. Me necesita a mí, te necesita a vos. Es más, Jesús no hace nada sin los discípulos, en este caso. Lo hemos dicho en alguna oportunidad, ¿no? Aquel pensamiento que dice que Dios es aquel que en la vida pone casi todo, por supuesto, y el hombre casi nada. Pero Dios no suele poner su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Por eso podríamos decirlo también de otro modo: no todo lo hace Dios. Dios quiere contar conmigo. Y esto es algo muy lindo porque Jesús no nos está preguntando, no les preguntó entonces a ellos y tampoco nos pregunta a nosotros lo que nos encantaría que Jesús nos preguntara y después respondiera. ¿Qué pregunta Jesús? No pregunta qué les falta. Les dice, compartan lo que tengan. Por eso te lo está diciendo a vos y a mí. Uno muchas veces se acerca a celebrar la fe, nos venimos a poner de rodillas delante del Señor para decirle: mirá, te pido por esto y por esto. Y Jesús me contesta y nos desconcierta: empezá por compartir lo que tenés. Y como sabemos que Dios sabe más, que nos ama profundamente y que nos propone un camino para ser felices, insiste una y otra vez sobre el mismo eje: compartir lo que tenemos y lo que somos. Porque Él lo multiplica. Pero para repartir, primero hay que compartir. Hay que darnos cuenta que siempre todos tenemos algo para dar. Y Dios pone el incremento. Lo triste es darnos cuenta que aquello que en la vida no hemos compartido, tal vez Dios no pudo multiplicarlo. Y podemos dar nuestro tiempo, podemos dar y compartir nuestros talentos, en primer lugar nuestra fe. ¿Cuántas cosas cambiarían si fuéramos mucho más valientes, generosos con el Señor, para compartir con decisión y con coherencia y con alegría nuestra fe? Dios lo multiplica. Y esto es así. No podemos estar esperando de Dios el milagro, porque los milagros en el Evangelio son un signo.
Es más, propiamente en realidad hay quienes dicen, y esto es interesante, que no habría que hablar de la multiplicación de los panes. Dicen algunos, Jesús no multiplicó. Jesús le dijo a los apóstoles, compartan esos panes y esos peces. Y la gente debe haber entendido que lo que tenían que hacer era compartir lo que tenían. En aquella época nadie salía a una travesía por el desierto si no era con las debidas provisiones. Pero claro, hay quien trae más, hay quien trae menos y hay quien no tiene nada. Como dice aquel dicho mexicano, si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Entonces, se trata de, en primer lugar, de darnos cuenta lo valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo recuerdo por allí un proverbio oriental que dice, cuando el profeta señala la luna con su dedo, el sonso se queda mirando el dedo. Esto nos puede pasar a nosotros hoy. La mirada no debe estar puesta en esa multiplicación de los panes, sino lo que ese signo quiere enseñar. Y una clave, porque son dos, evidentemente este es un relato que hace referencia al pan que sacia, que es la Eucaristía, plenamente, que no se acaba. Y entonces, en segundo lugar, hace referencia a la necesidad de compartir. Si recibo, comparto, porque Dios lo multiplica. Y para esto hace falta confianza. Y lo hemos dicho tantísimas veces, citando a la Madre Teresa, solo te llevarás de esta vida aquello que hayas sido capaz de compartir. Lo que diste, eso es lo que vale. Fíjense, estamos en este tiempo de cuarentena súper extendida. Y yo pensaba, claro, así como aquella multitud hambrienta, desorientada, temerosa, tenía necesidad de Jesús, ¿cuántos de ustedes llevan meses sin comulgar? Esto lo oigo todos los días de mi vida. Padre, tengo hambre, necesidad. Lo veo en la parroquia, en el refugio, Nuestra Señora del Refugio, cada viernes. La cola que llega casi hasta la vereda, sale del templo. Hay hambre del pan de vida eterna. Y hay gente que acude con frío, con lluvia, con una devoción que conmueve el corazón. Y además vamos a recordarlo, ya que estamos en los tiempos de los testeos, nos viene bien recordar que el test al final de nuestras vidas lo ha dicho Jesús. ¿Cuál va a ser ese hisopado? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve solo y me visitaste, desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. Pero el tiempo para tomar conciencia de lo que no solo debemos, sino de lo que representa para nosotros un auténtico camino de felicidad, es este. Lo que Jesús hace en la Eucaristía, ¿qué hace Jesús? Él es el pan vivo, se entrega, se parte y se reparte. Esto es lo que Dios espera de nosotros, en el matrimonio, en la familia, con los amigos, donde estamos, hacer el bien sin mirar a quién. Y entonces cuando nosotros somos capaces de dar a Jesús en el prójimo eso poco que tenemos o que somos, Jesús se ocupa que ese poco sea mucho. De esto se trata. Por eso me parece muy lindo el no quedarnos en la distracción del milagro, sino en el proceso. De hecho, como milagro en sí, casi como que no está desgranado. Mateo es muy escueto. Señala el milagro allí al pasar, pero sí se detiene en la bendición, levantó los ojos al cielo. Es un relato eucarístico. Hoy vamos a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan vivo bajado del cielo. Y si yo me alimento, tengo que poder también alimentar a otros. Vamos a
pedirle al Señor en este día, lo decíamos al comenzar la celebración, hoy es día domingo y prevalece la celebración litúrgica del Día del Señor por sobre cualquier solemnidad o fiesta de santo. Coincide en este día y por eso nos acompaña en el altar la imagen de nuestra patrona, María Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles. A ella le pedimos, a ella que engendró al pan vivo y lo entregó, vamos a pedir también la inteligencia, como lo pedía Salomón hace poco, ¿no? La sabiduría, el discernimiento, para poder reconocer todo lo que Dios nos dio en nuestra vida y para aprovechar a partir de hoy a hacer de nuestra vida una entrega inteligente, generosa, desprendida, atenta, como Jesús, que ve, se detiene, se conmueve y actúa. Esta semana, entonces, nos quedamos con esta primera frase. Jesús te lo dice a vos y me lo dice a mí. Dale al prójimo que está a tu lado de comer. Dale a tu marido, a tu mujer el amor que precisa. Dale el perdón que está esperando. Dale la paciencia. Dale la cara linda para poder soportar a quien es medio pelmazo en la vida. Dale ese tiempo a tu hijo para jugar con él. Dale al que toca el timbre de tu casa. Tené preparado algo en el auto para compartir. Porque Jesús que te sale al encuentro. Y no lo dice Él. El día de mañana, que puede ser hoy o mañana, Jesús te va a decir, tuve hambre. Y en esa situación te detuviste, me miraste, me entregaste, compartiste. Se trata, como decía Teresa de Ávila, se trata de amar y se trata de amar mucho. Aprovechemos este tiempo que Dios nos regala, no pongamos excusas, que la principal preocupación y ocupación en nuestra vida sea compartir lo que somos y tenemos con los demás. Celebremos nuestra fe.